Amigos de Lo que uno se entera, ¿cómo están? Yo soy el Chicken y estoy emocionado, contento y feliz en este día porque tenemos un invitado, no de lujo, de ultra mega archi super lujo, el señor Javier Ibarreche con nosotros. Ali, ¿cómo estás, mano? ¿Todo muy bien? ¿Y tú? Bien, gracias. Qué gusto tenerte por acá. Un placer estar por acá y gracias por la invitación, ¿Ya mano. se te está volviendo como habitual andar en estas instalaciones o qué? Pues ya más o menos, ¿eh? O sea, yo ahorita que regresé ya incluso fue como de la puerta es por acá, ¿verdad? El café de este lado así. Ya te la sabes. De hecho, yo estuve, eso fue la vez pasada que vine cuando vine un día como para grabar todas las cápsulas y demás cosas en torno a lo de los Óscares. Me acuerdo que yo no había venido a instalación de TV Azteca, pero había ido a donde está el Cefat. Porque antes de entrar yo a la UNAM estuve una semana y media estudiando en el Cefat. ¿En serio? Que eso es en Miramontes, en Azteca, Miramontes, que se llama Azteca Estudios. Más en Casa de la Verga. Sí, todavía lejos. Sí, pero sí. Oye, ¿qué te impidió seguir en el Cefat? Pues no, realmente lo que pasa es que ya había entrado yo a la UNAM y lo agarré más como una especie de curso de verano, que dije como, bueno, a ver qué pasa aquí estudiando actuación un rato. Y estaba chido, pero dije, Nel, lo mío. O sea, yo lo apuntaba más a... Tenía yo 18 años en ese momento, era yo más, Pero ¿qué decías? Yo quiero ser o sea, estar en la compañía de teatro. Sí, de la porque UNAM, yo quería entrar a filosofía y esto. letras, yo quería escribir también, quería formarme como dramaturgo y así, entonces por eso como que me fui más O sea, ¿qué decías? Yo quiero hacer obras de Héctor Mendoza, no estar haciendo teatro novelas en Sí, Azteca. o sea, que nada de malo, pues, pero yo tenía muchas más ganas de entrar al medio del teatro particularmente. Okay. Y pero te digo, como ya había entrado a la UNAM y Cefata en ese momento un maestro mío de la prepa trabajaba dando clases ahí, entonces como que me consiguió ahí la audición, me aceptaron y pues estuve ahí un par de semanas. Y en esas 2 semanas como que dijiste, ay, aquí está medio raro, o dijiste, la sí, verdad, fíjate que las gustó. clases estaban chidas y estaba, o sea, a nivel como digamos de producción que había como en la escuela, creo que funcionaba muy bien, porque aparte había clases de actuación frente a la cámara y jugabas con cámaras de televisión y tal, lo que de repente fueron 2, 3 compañeros que dije, yo no puedo estar acá. O sea, si hubo de repente, es que hubo un ejercicio donde nos ponía un maestro, como, digan, si fueran un personaje histórico, ¿qué personaje serían y por qué? No, más como ejercicio para conocerlos. Sí. Y hubo un güey que con toda la confianza dijo, yo sería Miguel Hidalgo por el descubrimiento que hizo. Entonces, ¿qué? Pues sí, Miguel Hidalgo descubrió América, ¿no? Y yo, no, me tengo que salir de aquí, Y tú güey. dijiste, primaria trunca, dije, llegaron no, aquí, me ¿cómo tengo que funciona largar de aquí. esto? Así yo dije, ¿cómo aceptaron a esta persona en este lugar? Dije, me largo de aquí, pero para los que no sí. saben, Miguel Hidalgo no descubrió América, fue No. Cristóbal Colón, muchachos, y Miguel Hidalgo hizo otras cosas muy bonitas. Bueno, que dicen los que le saben bien a la historia que es un personaje que está ahí pintado medio raro, Como cualquiera, lo mismo que Cristóbal Colón, que también hizo sus desmadres acá en... Exactamente. Pero lo que sí sé es que Miguel Hidalgo no fue la primera persona en llegar al continente americano. Eso sí lo tengo muy claro. Y cuando te preguntaron del personaje histórico, ¿tú qué dijiste? No me acuerdo qué contesté yo. Tenía yo 18 años, contesté... ¿Quién había dicho? Ay, no me acuerdo. Creo que me clavé tanto con la respuesta de Miguel Hidalgo ¿Hoy que qué me acuerdo hubieras qué dicho? dije. A ver, si te dijeran un personaje histórico. Hoy un personaje histórico. Yo te diría en este momento que me gustaría ser no sé, un Freddie Mercury. Ese ya es una figura histórica en este momento, ya es del pasado, entonces yo imagínate. A ver, ya cuando te hacen una película ya es que eres personaje histórico, eres ¿no? personaje histórico. O sea, Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si es una película que además llega a nominaciones de Oscar, es que todavía le fue mejor. También, y ganó el Oscar este güey. Digo, es lamentable la película a veces, pero él ganó el Oscar a Mejor Actor. Entonces, imagínate o David Bowie. O sea, alguno de esos dos, al nivel al que llegaron de trascendencia, qué cosa. Oye, ¿cómo de pronto a lo mejor perdimos un extraordinario actor, pero ganamos un extraordinario crítico, un extraordinario creador de contenido, un extraordinario estandopero? O sea, muchas cosas que pasaron ahí alrededor, ¿no? Pues hago ahorita un poco de todo, justo. O sea, como que no he dejado de hacer las cosas que solía hacer. O sea, el teatro es lo único que medio puse en pausa durante el año pasado, porque la triste realidad acá es que el teatro o sea, económicamente es muy cruel. Es la cosa que más me gusta quizá, o sea, subirme a un escenario a interpretar un personaje en vivo frente a un público. No hay actividad más divertida en el planeta, pero es un medio económicamente muy cruel. Producirlo es un pedo, montarlo es un pedo, lograr que la gente vaya a verlo es un pedo. O sea, hay como 1000 problemas de por medio para hacerlo, entonces fue lo único como que puse en pausa, pero del stand-up llevo ya varios años haciéndolo, escribiendo llevo varios años también. Como que hay una bola de disciplinas que no he abandonado, solamente le sumé toda esta parte de la, entre comillas, crítica de cine, porque no me considero un crítico de cine, pero le hago más o menos ese medio, que fue lo que me explotó y lo que me llevó a los Oscars. Además, es una persona humilde, muchachos. Dice, pues ahí le hago más o menos ese medio. No vaya, ¿no? O sea, pero no. La referencia para hablar de cine en este fregado país es este señor y dice que más o menos. Me refiero a que no me considero crítico porque según yo, un crítico cumple la función de un periodista. O sea, informa y de manera objetiva. Yo opino.
Eso es lo que no debería ser un periodista. O sea, yo hablo de a mí me gustó, porque entonces, no sé qué tanto es crítica o no, pero me divierto. Mira. Bueno, pero de lo que opinas, que llegue un tipo que pues nada más dirigió una película que se llama Argentina 1985 Eso y te sí. diga, veo tus críticas, Yeah. pues me imagino que no está tan de la fregada, ¿no? Bueno, por lo menos vio esa, la de su película. Que yo también lo hubiera visto si fuera mi película. Sí. Estaría asomado a ver qué onda, pero eso estuvo surreal ese momento cuando llega este güey, sos el de TikTok y yo, nah, espérate. Ya, o sea, vamos empezando así. ¿Cómo así? Es que qué buen sueño cumplido lo del Oscar, ¿no? Fue eso. O sea, fue un absoluto sueño que pude hacer realidad y que me tardé días en procesar y ni siquiera sé si a la fecha ya terminé de procesar. Eso es lo que te iba a todo lo preguntar. que- O sea, ahora que lo ves como a retrospectiva, o sea, ¿ya te cayó el 20 de todo lo que pasó ese día? Creo que no, porque todo fue muy, o sea, fueron esas 10 horas de entre alfombra y luego la grabación, la cobertura de la transmisión, fueron 10 horas que se sintieron muy rápidas y al mismo tiempo se sintieron como días. O sea, como que me pasó todo muy veloz, como que cada momento era un flashazo así de pasaba un actor y el otro y entrevista y tal, pero al mismo tiempo siento que estuve días cubriendo esa ceremonia porque fue como muy intenso y fueron muchas cosas las que hicimos en ese rato. Y entonces por lo mismo creo que no he terminado de digerir así el estuve allá. O sea, hay momentos que sigo viendo como de no, esto fue parte de algo que imaginé. Sí, claro, No, o sea- es que tiene que ser así. Tu cabeza ya se recuperó, me refiero, tu cabeza en el sentido real de la palabra, de que las manitas del gerente del restaurante chino de la primera temporada de Seinfeld se hayan puesto ahí. Ya, no me quise lavar el pelo, pero ya pasaron un par de semanas, ya, era necesario. No, ese momento, o sea. Chingón, ¿no? Aparte, ese señor, o sea, tiene 94 años el güey. Que aparte nos lo dijo, llegó a la alfombra 94 años cumplidos la semana pasada. Fue como, señor, usted es una leyenda. Y cotorreamos y venía por la película que fue de lo que más me gustó del año pasado y que fue la que se llevó todos los Óscares y que me agarre para cotorrear y me agarre así la cabeza. Y yo decía que me acordaba de yo desde chiquito veía ese capítulo de Seinfeld, que lo tengo muy claro la frase de ese güey, Seinfeld, lo tengo así tatuado en la cabeza y que este güey llegara y me sacudiera así, dije, No, ¿qué es es otro esto? nivel. O sea, no. ¿Y los me- ojitos ya los traías o te los dieron? Eso fue una absoluta coincidencia porque Lynette traía una bolsa con un montón de ojitos porque pues no me acuerdo si pretendía jugar con ellos, hacer algo si le pasaban justamente los actores de la película y cuando pasa este güey y vemos que trae la corbata con los ojitos, pues agarré el mío, que le robé uno de la bolsa a Lynette, le dije, ¿me regalas uno? Sí. Y me lo puse en la frente y el güey cuando lo vio fue lo que hace que me agarre de... Fue, o sea... No. Porque aparte yo ni siquiera sabía que él iba a ir a la alfombra porque dije, pues ya está muy señor, o sea, Sí, era sí, entendible sí, que hubiera dicho, a lo mejor no voy. No sabía que iba a ser alfombra, no sabía que se iba a detener con nosotros y no sabía que me iba a agarrar de cotorreo a mí. No, y además él O no sea, estaba fue- nominado. Digo, muchas veces van los Claro. actores que están nominados, los Sí. que no también, pero bueno, no sabíamos porque ya era mucha gente del reparto que estaba nominada, ¿no? También. Pero él, por ejemplo, no estaba nominada, pero sí estuvo yendo a las otras premiaciones. Entonces yo dije, igual y sí va, Una de pero, esas. pero no pensé que fuera a ser alfombra, porque a lo mejor dije, bueno, igual y sí va, pero pasa directo al teatro. No, ahí venía de la mano de su hija y lo iba llevando así a hacer entrevistas y digo, como soy un actor de Hollywood, me toca cuántas alfombras más me quedarán, entonces vamos a hacerla completa. chido. Una leyenda ese Y güey, luego James Jamie Lee Hong. Curtis reconociéndote, cabrón. Sí, O bueno, sea, esa... Pero además, no es, vamos a reconocer a este vato, no es, lo estamos reconociendo, Televisión Nacional, todo México lo vio, todo México se dio cuenta, se hizo ultraviral el momento, puta. Eso me encanta porque aparte si yo lo hubiera dicho después a la gente, güey, Jamie Lee Curtis me ubica, ay, cállate, Ay, ajá, pendejo, güey, ¿de qué no me es estás cierto. hablando, güey? Si no, te lo juro, te lo juro. Me encantó que eso quedó grabado y transmitido en vivo para todo el mundo porque ahí hay una prueba fidedigna de... Claro. Que aparte yo tenía con ella preparada la pregunta que le iba a hacer justo refiriéndome a la entrevista que le hice el año anterior. O sea, quería preguntarle, oye, el año pasado yo te entrevisté cuando fuiste a México, me dijiste esto de tu personaje, quiero preguntarte si sigues pensando lo mismo ahora con la nominación, ahora con todo. No me dio chance de preguntar nada porque la señora se me adelantó. Fue, ¿yo te conozco? Yo dije, no es cierto. O sea, no supe ni para dónde así. Güey, ¿cuántas personas puede conocer Jamie Lee Curtis en un día? ¿Cuántas entrevistas te gusta que le hagan a Jamie Lee Curtis? No, bueno. Y que se haya acordado de la tuya. Que eso te voy a decir, creo que habla mucho de ella como figura pública y como, o sea, lo mencioné en algún momento en alguno de los videos que hice, como hablando de la experiencia de los Óscares, con los actores más cotizados, sobre todo con los nominados, era un pedo conseguir que se detuvieran porque, o sea, obviamente todo el mundo los quiere entrevistar. Bueno, Brendan Fraser era la estrella de la noche, todo el mundo quería que se parara. Obviamente no conseguimos que ese güey se detuviera con nosotros porque, pues luego se
detuvo con los medios de Hollywood, con los medios locales, o sea, iba como apuntándole a otra cosa. Jamie Lee Curtis iba nominada a Mejor Actriz de Reparto y sin que nadie se lo pidiera se detuvo con todos y cada uno de los medios. O sea, en un momento quedó la manager de ella al lado de nosotros y Ricardo fue el que le dijo como, oye, ¿tú traes a Jamie? Sí, por favor, regálanos un minuto, no sé qué. Y la manager como de, calma, ahorita se para. O sea, y sí. Yo no sé a qué vine, estoy de vacaciones porque esta señora está haciendo lo que se le antoja y está parando con todos. Así. Pero era su momento, porque después de cuántos años, claro, por fin la revolución le hizo justicia, sí. ¿no? Y eso fue lo curioso, que a nivel de la calidad actoral de las nominadas a mejor actriz de reparto, o sea, había varios argumentos para decir que a lo mejor Kerry Condon había hecho un mejor trabajo, que Angela Bassett había hecho un mejor trabajo y quizá también se lo debían, entre comillas, por su trabajo en Tina Turner hace muchos años, que Stephanie Su, que también estuvo en Everything Everywhere, o sea, la otra actriz de la misma película de Jamie Lee Curtis. La que era la hija de Michelle Yeoh. Que ya hace también a 15 personajes porque el multiverso y demás. Había argumentos para decir que cualquiera de ellas tres se merecía los antes que Jamie Lee Curtis. Sin embargo, me dio mucha risa como la respuesta de todo el mundo fue, no sé si se lo merecía, pero al chile denle otro más. Sí, o sea, porque esta señora cae tan bien, esta señora se merece todo. Si denle todos los premios que sí. Y a lo mejor, mira, uno la vio, sí, claro, con Schwarzenegger, y uno la vio en Halloween, y uno la vio. Pero bueno, ha hecho otras películas. Hizo una, no sé si viste, que se llama Forever Young con Mel Gibson, que era una película bastante. Entonces sale Elijah Wood, que luego fue el Hobbit, y Frodo, y que ella tiene muchos papeles así. Sí, porque ella justo como que se ha metido, o sea, nunca le ha dicho que no al cine independiente, pero tampoco le ha dicho que no a lo comercial. Ha sabido manejar su carrera. Si bien ella es aparte hija de actores que fueron muy famosos en su momento, en ningún momento se colgó de eso para convertirse en nada. O sea, su mamá fue la protagonista de Psycho. Sí, ¿sabes? O sea, su mamá fue la de la escena más. Quizá la escena más icónica en la historia del cine, que es la de la cuchillada. Claro. Y ella no va por la vida colgándose de eso para que le den trabajos. Ella consigue Halloween, que fue una película de. De hecho, en la entrevista que le hice el año pasado me lo platicó. Solito el presupuesto de marketing de la película nueva de Halloween era el equivalente, era más que todo el presupuesto de toda la producción que la primera. Sí, pues o sea, que a ese nivel creció la franquicia. Entonces estás hablando de una película independiente que nadie pelaba, nadie daba un peso por ella, y fue la película que ella la consolida como una figura de Hollywood y que la lleva hasta años más tarde, ahora sí, a ganar el Oscar. Oye, dicen acá, por favor, ahora sí déjenlo hablar. No, sí lo voy a dejar hablar, muchachos, se los juro, se los prometo. Para eso lo invitamos, para que pueda hablar todo lo que no habló ese día. Qué desmadre se armó, ¿no? Qué risa ese mame, güey. A mí o sea... Me dio risa porque de repente, primero fueron como varios pasos. Primero me dijeron, güey, eres tendencia en Twitter. Y yo sí pensé, verga, ¿ahora qué dije? O sea, sí me dio un segundo, un pequeño infarto de yo qué hice ahora, ¿por qué me van a...? Y luego me dijeron, no eres tendencia, pero bien. O sea, la gente te está diciendo puras cosas bonitas en Twitter. Y yo, ok. No me metí realmente a revisar los tweets porque dije, a nadie le va a hacer bien ese ejercicio de ego. O sea, no, ¿a qué me meto a leer así de, la verga, no sé qué? Pero gracias por la intención. Y luego me dijeron, güey, en buena parte de los tweets eres tendencia porque le están tirando a Ricardo, porque que no te dejan hablar y que no sé qué. Y yo como de, pero esa no fue mi experiencia. O sea, yo estaba como niño en Disney así feliz de, estoy en la alfombra, mamá. O sea, estaba yo soñado con el lugar en el que estaba y como que todos los pormenores que hay con la producción de la televisión en vivo, que si el chícharo que tienes acá y estar viendo la cámara y la transmisión, escuchar, son como muchas cosas que pues yo era nuevo en eso. Que con todo y que creo que hizo un buen desempeño en este pedo, pues seguía medio nervioso al principio. Entonces, cuando no estaba hablando, no era porque no me estuvieran dejando hablar, era porque teníamos 30 segundos y éramos 5 culeros queriendo hablar de cine. O sea, no hay manera de que todo el mundo me quede, porque entiendo que la percepción de mucha gente, sobre todo la gente que consume redes y que no consume necesariamente televisión abierta, que pues se sumaron a ver los Oscars por mí, era como de, ¿por qué no lo dejan hablar en su programa? Porque no era mi programa. O sea, me invitaron al suyo. ¿Sabes? Sí. O sea, me invitaron a la transmisión de alguien más que ya tenían armado todo un esquema. Entonces me dio risa que la percepción fue, pero déjenlo hablar. Yo como de, no, todo bien, o sea... ¿Regresarías? Sí, porque aparte regresaría porque aparte creo que ya agarré un poquito más de callo, sobre todo con el rollo de la alfombra. Que ya entendí más o menos cómo consigo uno entrevistas, ya vi, o sea, ya entendí más o menos cómo opera la dinámica. Entonces, o sea, yo para nada me sentí pisoteado, excluido, nada. No, y yo sé que tuviste una buena química en general con todos los conductores. Y luego Ricardo salió y también puso un posteo donde habló, pero yo vi que él sí se friqueó tantito, hasta cerró su TikTok y todas las mentadas de madre que le dieron. Lo que pasa, con TikTok en particular me dijo el güey, porque terminando la ceremonia me escribe para decirme, güey, estoy viendo la respuesta en redes, si te interrumpí y tal, perdóname, no era mi intención. Yo como, carnal, no, güey. Pidió perdón. Sí, me dijo, porque dijo, yo no lo vi así, pero perdón si así fue el caso. Y yo, no, todo bien. O sea, te lo dije, me ayudaste mucho en la alfombra, de que tú me guiaste pues en una cosa que yo no conocía cómo. O sea, no hagas caso. La cosa es que con TikTok me dijo que le empezaron a reportar su cuenta, que dijo una cosa que me miente en la madre, pero otra ya que me estén reportando la cuenta como si fuera qué. Entonces por eso mejor la cerró para no meterse en más broncas. Y creo que en algún momento él sí se puso un poquito más a la defensiva.
O sea, creo que él sí empezó a contestarle un poco más a la gente. Se como ardió, de, yo creo. Pues, que me imagino, arde, cuando, ¿no? cuando te Pues llueve sí. así, pues me imagino que sí. Yo lo que pasa es que, o sea, digamos, a lo mejor mi approach hubiera sido, pues no contestes y ya. Claro, pero él contestó varios, entonces a lo mejor eso fue lo que calentó la cosa, pero entre él y yo, créeme que no, o sea, todo bien, así me fue? escribió A ver, y... Tú conocías, porque vamos, dentro de todo este entorno de la televisión, tú ya tenías claro quién era Ricardo Casares, ya conocías a Linet, ya sabías que Horacio Villalobos existía, ya con Pamela entiendo que ya tenías una Con relación. Pamela ya la conocía porque ya alguna vez había ido ya a su podcast Sí, que ya sí, tiene sí. particular de cine y me la había topado ya en un par de premieres y cosas como que yo la hacía de hecho más en ese mundo de las redes, yo no sabía que trabajaba también acá. De hecho, cuando vi que ella también iba fue como, ay, una cara conocida, Sí. a huevo, ya Sí, con sí, eso sí, sí. tengo. Los demás tenían noción de quiénes eran, pero nunca los había ni tratado, ni había visto realmente de cerca su trabajo, ni los había convivido para nada. En realidad los conocí entre el día que vine acá solamente como a grabar esas cápsulas como previas a la ceremonia y el fin de semana de la Ese ceremonia. fue el primer día. Ese fue el primer día. Porque, a ver, también para la gente que hace televisión, de pronto el impacto cultural y el choque Sí. de viene alguien de redes puede sentirse como intromisorio. Tú en algún momento sentiste como, y se vale que lo digas, pues ya, si lo hicieron, pues culéis ellos. Como que sentiste en algún momento que alguno, o sea, cuando fue la presentación fue como de, me saco de onda de que esté Ibarreche aquí. Creo que sí, porque cuando llegué, por ejemplo, me acuerdo que estaban Horacio y Ricardo afuerita y Ricardo me reconoció luego me dijo como, güey, alguna vez te escribí por Instagram, no sé qué gusto tal, o sea, Buena onda. Luego como que buen pedo. Creo que a Horacio lo agarré de sorpresa, o sea, creo que Horacio fue como de, ¿y tú qué? Ah, pues estoy el de redes que va con ustedes. Fue como, ¿qué pedo? Pero Horacio después, o sea, de gran tipo, o sea, durante la ceremonia incluso me acuerdo que yo en algún momento me perdí buscando el donde nos teníamos que ver en la alfombra y él fue como que me llevó de por acá, güey, así. Okay. Me fue como también guiando en muchas cosas. La primera impresión que me dio fue que a lo mejor llegué yo a invadir su espacio. Ya después me di cuenta que no, solamente pues lo agarré de sorpresa. Y aún si me hubiera dicho que lo invadí, también lo hubiera entendido. Porque cuando traes a alguien de redes que a lo mejor no tiene la experiencia de la tele en vivo, que es todo otro medio, y que no está acostumbrado a una bola de lenguajes que sí operan en la televisión, pues va a sentirse como una especie de intruso. Cuando lo cierto es que también de repente puede haber un creador de contenido, un influencer, un lo que sea, que a lo mejor lo llaman por números, pero que no necesariamente sabe desempeñarse en público frente a un escenario. Y entonces queda como un payaso, ¿sabes? O sea, puede haber alguien que de repente, creo que no fue mi caso, pues, pero exacto, puede haber alguien que de repente llaman por sus puros números y que resulta que no sabe lo que hace y es a este güey evidentemente lo invitaron solamente por los números. No, y créeme que sí hay gente que ha venido con muchos números aquí a la televisión y que le ha ido muy mal porque no lo ha hecho nada chido. Pero tu caso es muy diferente, hermano, y no te lo digo porque estés aquí, te lo prometo que te lo digo porque así fue. Creo que hiciste cosas en esa transmisión que le dieron una frescura y un lenguaje riquísimo a lo que estaba pasando en la televisión. El hecho de que agarraras la cámara, que la movieras, sí, que hicieras algo muy parecido a lo que vemos en TikTok contigo. Porque era un poco lo que buscaban. Qué sí. padre estuvo, cabrón. Era un poco, en ese sentido creo que, o sea, sí fue una apuesta arriesgada, pero al mismo tiempo inteligente de parte de Azteca, en ese sentido. Y de nuevo, no lo digo tampoco por estar acá, porque esto sí se lo he dicho a varias personas, sí. Pero fue porque se arriesgaron mucho en el sentido de que llevaron un güey que no tenía experiencia en alfombras y que no tenía experiencia cubriendo una ceremonia como esa y lo pusieron en la alfombra. O sea, me pudieron haber llevado algo como un poquito más pequeño y después ver cómo me preparaban y tal. No, me pusieron ahí ya en el mero desmadre la primera vez. Entonces, eso fue una apuesta muy arriesgada que pudo haber salido muy mal. Afortunadamente le salió muy bien y justamente porque la consigna que me dijeron es lo que queremos es que traigas lo tuyo acá, o sea, no queremos que tú te conviertas en un conductor más de televisión. Y qué bueno porque hubiera estado para ti de hueva también, exactamente, ¿no? Lo que queremos es que seas el güey que eres tú en TikTok, obviamente solo sin decir verga tan seguido, porque nos van a hacer una multa, pero el mismo güey, vente para acá y queremos que ese mismo güey mueva la cámara y haga estas cosas porque pues o sea, el público que me quería ver a mí, pues querían ver eso. Claro. ¿no? O sea, tenía todo el sentido que fuera con esa misma, o sea, lo que le llaman esta frescura y tal, pues eso soy siendo yo, o sea, igual que soy en redes, igual que hablo en persona, igual que soy el mismo güey. Entonces y de pronto, a ver, te cae el 20 que un día estabas dando clases en la secundaria y luego al día siguiente estabas entrando al estudio de Ventaneando para conocer a Pedrito Sola y a Pati Chapoy, cabrón. O sea, eso, Pati no estuvo ese día. Bueno, desgraciadamente, pero a Pedrito sí lo. Sola. A Pedrito sí. No, que Pedrito aparte, o sea, yo tengo un compa estandopero que hace un chiste donde recrea todo lo de la mayonesa y hace como un beat muy largo al respecto. Cuéntale a la gente quién lo hace. Nicho Peñavera se llama. Lo que pasa es que Nicho hace la voz de Pedrito idéntica. Está cabrón. O sea, sí es una cosa. Entonces, yo me acuerdo que yo desde hace varios años, de hecho, cuando yo empecé a hacer stand-up fue cuando fui un fin de semana a un Open en Querétaro, donde al día siguiente Nicho tuvo show y contó ese chiste. O sea, me acuerdo que yo, cuando escuché ese chiste por primera vez, a cuando yo empecé a hacer stand-up, van muy de la mano. Entonces es muy cagado de repente estar con el señor del meme, de repente cotorreando sobre vas a ir a los Oscars, no sé qué, o sea. Es muy surreal, o sea, ya ni siquiera sé si me he dado el tiempo de sentarme a pensar, güey, ¿te acuerdas cuando eras maestro? Porque me he propuesto yo mismo estar tan en chinga
Y ni siquiera por una cosa de que hay que abrumador el trabajo, sino porque me gusta el trabajo. O sea, Claro. desde que dejé de trabajar en la escuela me he saturado yo solito de tanto trabajo porque me gusta lo que hago, que creo que ni me he dado el tiempo de sentarme a pensar, ¿te acuerdas que era? No, o sea, no me he dado esa pausa de reflexión. Bueno, Quizá- pero a lo mejor sí te acuerdas de que calificar trabajos era aburridísimo, eso sí. ¿no? Eso sí era de Sí, flojera. ayer justo iba de invitado a un programa con otros compas y me preguntaron de algún momento como, oye, ¿no te caga de repente esto de que la gente te pida foto y tal? Y yo, ¿cuál me va a cagar, güey? Me cagaba calificar trabajos, güey. O sea, ¿de qué me estás hablando? Me va a cagar que la gente llegue, oye, ¿me regalas una foto porque me encanta lo que haces? No mames, güey. O sea, eso, ¿cómo va a ser eso un mal así? No, pero bueno, es que ve cómo cambia la vida y cómo se van moviendo cosas. Yo te escuchaba el otro día decir que, bueno, te saliste tardecito de casa de tus papás porque Sí. pues, no había lana y porque la chamba era extenuante y tenías que estar con los morros de secundaria y de prepa. Que ojo, amigos, si ustedes nunca han pasado más de 2 horas con 30 morros de 15 años en un salón de clases, esa sí es una actividad extrema. ¿Cierto o falso? Sí. Ah, sí, sobre eso, ¿no sabes? El entrenamiento que es como comediante, el haber pasado por ahí. O sea, ¿tú crees que un público borracho me asusta? ¡No! Por el amor de Dios, así, 30 güeyes de 15 años que están ahí a la de a huevo. Eso es un público difícil. Y te querían, te medio odiaban, te buleaban, eras el consentido cuando llegabas. En ¿Cómo general era? la llevaba chido. O sea, como las clases que yo daba eran, o sea, eran como las clases de apéndice, ¿sabes? Sí, O sea, sí, sí. eran clases que sí importaba la calificación, pero no tanto como la materia principal de literatura o así. Sí, sí. Entonces, como que era una clase más de... importaba menos en porcentaje y yo por lo mismo la hacía más de cotorreo. O sea, sí los ponía a leer, pero de repente también les ponía cortos y los analizábamos y como que mucho de lo que hago de repente en TikTok lo hacía a manera de clase. De veamos este corto y qué pedo con esto y por qué esto es interesante y por qué esto funciona así, así. O sea, buena parte de lo que hago yo en mis redes lo hacía ya cuando daba clase. Entonces a los morros como que les divertía porque era la clase en la que, bueno, por lo menos vamos a ver un corto de algo interesante y después lo vamos a discutir. Había obviamente a quienes aún eso les daba hueva, pero creo que en la mayoría sí tenía yo una buena respuesta con mis alumnos. ¿Cómo te deben ahorita fanear esos morros, no? Que te tuvieron en el salón, Sí. ¿te escriben? ¿Tienes contacto con ellos? Con ¿O algunos, ya no? sobre ¿Qué? todo con los que, porque yo daba varias clases y daba en particular un taller de teatro, que era como el taller que ese era completamente opcional, extracurricular y tal. Quienes se metían en ese taller y era con quienes más chambeaba, porque pues era gente que quería hacer teatro, con ellos yo montaba obras y nos poníamos a escribir y demás. Como ellos tomaban la clase porque querían, ahí sí desde el principio tuve una buena relación con esos alumnos. O sea, de que incluso cuando yo presentaba obras de teatro estando ahí, eran los alumnos a los que invitaba yo, oigan, vayan a verme al teatro para que vean que su maestro no es ningún pendejo, o sea, que vean que sé lo que estoy haciendo y por eso les enseño estas cosas y tal. Y con ellos a la fecha me sigo llevando muy chido. Y ahora tu porque ahorita éxito, ya van en la pues, carrera, ya se graduaron y tal, y me sigo llevando muy bien con ellos porque pues armamos una buena relación desde que estaban en prepa. Con los otros, con los que tuve como en secundaria y así, de repente algunos, hay uno por ahí que tiene mi número y un día me marcó y yo contesté, bueno, y de repente estaba con unos compas suyos que no le creían. Que Claro, fui para su maestra. presumir, Ajá. para presumir. Y nada más escucho, ¡ah, sí, borrachito! Y yo como, ok, chido, morro, vaya, sí. O sea, es cagado que de repente este güey le di clase hace 2 años Claro. y hoy me está llamando en plan de, ay, a ver si contesta. Es que, Está es que, cagado, es que sí. además el ascenso. A ver, no quiero decir que es un rollo de la noche a la mañana porque me consta que has picado piedra y que le has macheteado y que bueno, así han Ha sido habido las también cosas. o sea, factores Sí. afortunados y cuestiones, o sea, sí, no podría achacárselo todo al esfuerzo. Obviamente hay privilegios y ventajas y demás de por medio, Por pero supuesto. Pero en ese sentido y en ese tenor, de pronto, por ejemplo, llegar a un mundo como el de la comedia, sí. que no es fácil. No. Y que el ambiente estandopero en este país es rudo a veces, porque Sí. hay mucho ego también y hay mucho. Pues hay muchas cosas raras ahí. Además de que en la noche hay mucha fiesta y hay mucho de todo, que eso también complica luego las Claro, porque en el situaciones, ¿no? hecho de trabajar en horario de descanso, eso Sí. es Sí, es complicado. Vas abriéndote ahí camino de pronto y de repente, pum, también lo empiezas a reventar en el tema de la comedia. O sea, el otro día platicaba con Daniel Sosa, que es buen amigo, y hablaba de ti y me decía, no, es que este güey está con nosotros en la agencia y tal. O sea, te presumen, ¿sabes? Eres ese niño que a ellos les Ay, gusta Daniel. tener ahí. O sea, creo que también debes sentirte muy contento y muy orgulloso de que en todas las aristas donde le estás moviendo, algo está pasando y tiene que ver con algo que eres tú. Sí, eso yo creo que te digo, o sea, creo que hay un factor suerte de por medio que es, que no sé si suerte o tiene que ver con timing, que es, yo me empiezo a formar en una bola de cosas, o sea, estudié desde adolescente, empecé a hacer teatro, desde hace varios años empecé a hacer comedia, ya habiéndome formado en el teatro, o sea, ya tenía yo cierta disciplina escénica cuando empiezo a entrarle a la comedia. Entonces ya tenía la ventaja de que ya sabía pararme en un escenario, ya tenía buena dicción, ya sabía hacer una bola de cosas. Lo que tenía que quitarme era el tono de actor,
y empezar a hablar como comediante. Es decir, con esta cosa como más conversacional, más espontánea que hay de por medio de una rutina. Poco a poco lo fui desarrollando. Lo que me faltaba ahora era gente dispuesta a ir a ver mi show. O sea, ya tenía yo chistes que yo sabía que valían la pena, ya tenía yo cosas que decir. Faltaba gente que quisiera escucharme. Viene la pandemia, se acaba absolutamente todo. Durante un año me encierro y me dedico nada más a ver la tele y a tomar clases en línea de cosas y a dar clases en línea de cosas. Y después de un año, cuando empiezo a grabar estos videos y empiezan a explotar, la atención que empiezo a jalar me doy cuenta que la puedo usar no solamente para conseguir chamba que tenga que ver con el medio del cine, sino también para alimentar todo lo otro que hacía. Claro. Entonces, la última obra de teatro que presenté, pues también estuve vendiendo ahí en TikTok. No tuvimos una sola función vacía, ni una. No, cuando pues no. empiezan a abrirse los escenarios, entonces empiezo también a anunciar ahí mis shows. Y entonces también la última vez que tuve un show donde no llegó nadie, no me acuerdo cuándo fue. Claro. ¿Sabes? O sea, que es una ventaja que, de nuevo, tuvo que ver con timing porque el trabajo lo había hecho, pero de repente llega esta red social que me explota a nivel de atención y con esa atención la puedo aprovechar entonces para llamar gente a las otras cosas que tenía que decir. ¿Y cómo le has hecho para no marearte, porque me consta, mira, te voy a contar una cosa acá íntima. Mi esposa trabajó contigo en los Óscares, Jessica Bullman. Ajá, sí. Y ella me decía, este es un tipazo. Y se para la gente y le pide fotos y es buena onda. Y nunca, pues la verdad, no se mamonea, como dicen pues por no. ahí. ¿Cómo le haces para no perder el piso, para estar aterrizado, para no volarte? Porque aquí hay gente que con dos tortillas, mi hermano, y seguro debes conocer a varios, ¿eh? Sí. Mira, creo que, o sea, no es que haya como una, ¿cómo decirlo? Una fórmula o así de por medio, pero creo que hago mucho un ejercicio como de distinción. O sea, siempre trato de poner cuando llega de repente mucha gente y me quieren pedir foto, yo entiendo que a lo mejor, punto que llegan 15 personas seguidas a pedirme foto. Sí. Podría verlo como que fueron 15 personas que me quitaron tiempo. O podría verlo como que le regalé unos buenos 10 segundos a 15 personas diferentes. Claro. Es nada más una cosa del enfoque, ¿sabes? O sea, porque a lo mejor para mí fue la misma interacción. Y no me acuerdo de la cara particular de la persona, porque para mí fue, ¿me regalas una foto? Sí, me regalas una foto, sí. Pero para cada uno de ellos fue la primera y única vez que me conocieron y eso puede a lo mejor ser un momento especial. Entonces, darle a una persona ese momento especial, dices, pues qué mejor uso tienes de tu tiempo que regalarle a alguien más unos segundos de qué emoción. No, pero está chido. Ya desde ahí. Pero deberías ir a darle clasecita. Ahora es una TED Talk de eso, para que la gente que luego se marea y se le sube por menos de lo que tú has conseguido, pues, se ubique. Claro, y de nuevo, y este ejercicio de distinción yo creo que lo llevo también a otra cosa que es, volviendo un poquito a lo de dar clases, que es, a lo mejor ahorita puede llegar un día que sí digo, que ya me tomé 100 fotos y ahí veo más gente que quiere. O sea, podría a lo mejor hartarme y buscar la manera de salirme, pero si ya es inevitable y me voy a tener que tomar las fotos, es acordarme, ok, ¿te acuerdas cuando hace 3 años estabas tú calificando cuentos de secundaria y tenías que entregarlo y estabas viendo en casa de tus papás y tal? Sí. Entonces para de mamar. Ok, sí es cierto. O sea, como que hay un ejercicio ahí de nada más distinga dos cosas y con eso... Que eso es una tontería, pero me acuerdo que justo estando en la UNAM tomé clase con José Luis Ibáñez, que en paz descanse el señor que murió el año pasado, creo, hace 2 años, que cuando yo tomé clase con él me acuerdo que yo me inscribí pensando, este güey es una leyenda del teatro, es una vaca sagrada, ¿sabes? Es un güey que me va a enseñar un chingo. Sí. Y la primera clase que llego nos sienta, primero nos obliga a mover las bancas para que nos sentemos como en círculo y nos obliga a anotarnos en orden como de unos números y hacía un ejercicio muy idiota donde como que de repente decía, a ver, usted póngase de pie. Ok, el siglo de oro, distinga, 1650, 1700 no sé qué. Y entonces tú decías las cosas y dice, no, pero párese y vaya a tocar esa pared y diga 1600 tal, 1700 tal. Entonces te obligaba a levantarte y como niño chiquito a tocar una pared, de hacer decir cosa A, cosa B, distinga. Y yo decía, ¿a qué pinche clase me metí? O sea, me van a tratar como un niño todo el puto semestre, esto va a estar de hueva. Busqué cambiarme de clase, ya no había lugar en ninguna otra. Bueno, ni pedo, vamos a aguantarla. Después de un par de semanas como que ya empezaba el güey a contarnos historias interesantes y de los escritores que él conocía y tal, como que le fui entendiendo y a manera de clase del señor Miyagi, yo no sé cómo, de repente ese ejercicio de distinción se me quedó en la cabeza y lo hago todo el tiempo. O sea, el güey, estábamos encerando y puliendo cada vez que nos ponía a levantarnos a hacer esto. Entonces todo el tiempo procuro hacer como de, a ver, distinga, esto acá, pero visualmente lo puedo separar en mi cabeza. Entonces ese ejercicio creo que es lo único que tiene que hacer una persona para saber, a lo mejor te caga esto de acá, pero acuérdate de esto otro, distingue. Y ya con eso tienes así. Y en el distinga, lo que te voy a preguntar, esta entrevista quiero que sea linda porque quiero que tú, en el momento que decidas, me mandes a la fregada de lo que te pregunte, muy bien, ¿ok? Todo bien. Si no, tú me mandas a la chingada con lo que te vaya a preguntar. Porque de eso se trata. ¿Cómo haces ese ejercicio en la vida personal? ¿A qué me refiero? De pronto hoy, con todo este aparato de fama y de popularidad, me imagino que hay mucha gente que se debe acercar a ti, pues más que por ver a Javier Ibarreche, la persona que daba clases, es un rollo más por la fama, por el ego, por el mira, estoy con Ibarreche. Claro. Y debe ser tanto de la gente que busca tu amistad como de las chamaconas que se te deben estar aventando, cabrón. Creo que eso también se nota. O sea, creo que eso también, digo, hay una...
hay un algo en el cómo se te acerca una persona que te das cuenta luego si es por interés o no. Y aún si es por interés, a lo mejor puedes darle seguimiento porque dices, bueno, a lo mejor tenemos intereses en común y podemos ver qué pedo. Convenir, claro. Me puede convenir. O sea, a lo mejor alguien llega queriendo ser mi amigo, pero me quiere ofrecer una chamba, pero yo veo la chamba y digo, ok, esto está bueno. Seamos amigos. Órale, seamos amigos, ya no pasa nada, ¿sabes? O sea, es una... Pero te das cuenta cuando llega alguien. O sea, me pasó sobre todo después de los Oscars que pues me escribió un chingo de gente, algunos solamente nada más para felicitarme, para decirme como, güey, qué buen trabajo, no sé qué. Órale. Hubo otra gente, tanto conocidos como desconocidos, que querían también pedirme un algo. Digo, bueno, escuchémoslos, porque pues al final yo entiendo que ahorita estoy como con mucha atención. Sí. Evidentemente ahorita mi imagen vale tanto más que hace 3 días. Entonces puedo yo también aprovecharlo para sacarle un algo. Lo que es raro es cuando gente que no te conoce se quiere acercar de manera desinteresada y cuando gente que sí te conoce de repente, pero que hace años no hablabas, de repente te empiezan a buscar muchísimo, que es como, o sea, gente que me escribe de repente que no tengo ni siquiera guardado su número. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Quién eres? No sé. O sea, no contesto ni siquiera porque no sé quién es, no es mal pedo, solo no sé quién es la persona, no tengo guardado el número. Y es eso, porque pues hay que entender, hay como que tú sabes quiénes son las personas con las que dices, yo sé que acá, chido, ¿sabes? O sea, sabes cuál es la familia y los compas y tal con los que, o sea, mis compas que me vieron en los Oscars y tal y me siguen tratando de la verga, digo, esos son mis amigos, ¿sabes? O sea, eso es gente que me quiere, porque me siguen pendejeando y así. Entonces digo, esa es gente que sí me quiere por quien soy. ¿Y te da la vida como para tener una relación personal con alguien? Pues no, o sí, quién sabe. O sea, a veces. De repente. A veces, sí. Vemos. Sí. Vemos. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Bien, me gusta. Ahora te dije, tú mándame a la fregada. Sí, pero güey. mira, más o menos. Es bonito, es bonito. Tiempo hay, solamente sí soy un güey que de repente, o sea, a veces estoy, a veces no. O sea, no, bueno, entonces por eso. Y quien quiera tiene que entender eso también, ¿no? Exactamente. Porque y así funciona y está bien. O sea, mientras haya distinga, o sea, mientras haya cosas claras, todo chido, sí. Me llama la atención que dijiste hace un momento cómo se potenció en estos días tu imagen. ¿Crees hoy que todavía la televisión abierta tiene este poder que, por ejemplo, mucha gente hoy piensa que las redes sociales se lo han arrebatado y se lo han quitado? ¿Tú crees que al haber estado en la televisión abierta en el Oscar te potenció, no quiero decir si más o menos, pero de una manera distinta a la de TikTok? Sí, porque o sea, yo, por ejemplo, digo, en este par de años que llevo ya haciendo contenido y demás en TikTok, me di cuenta de un par de cosas. TikTok en particular es una red en la que puedes viralizar mucho, puedes tener decenas de millones de seguidores y puede que nadie te conozca. O sea, puede pasar que de repente tienes un nicho muy particular de gente que te sigue, pero incluso dentro de la gente que te sigue, a lo mejor te siguieron por un video, por un contenido, pero ni siquiera tienen idea realmente de quién eres. O sea, armar como tal una comunidad, como se puede hacer a través de YouTube o a través de otras redes que crecen más lento, es muy complicado en TikTok. Mi caso particular, quiero pensar que en este par de años sí he logrado más o menos formar una comunidad porque la gente me topa y saben de qué hablo y saben de qué voy. O sea, como que hay una noción de, lo sigo por esto, ¿no? Entonces, más o menos me hice sido una comunidad. Ya estaba yo entonces más o menos acostumbrado a que de repente la gente me parara en la calle y una foto y un no sé qué, ya como que la notoriedad más o menos la tenía presente. Pero cuando fue lo de los Oscars, de repente dije, no tenía ni idea de lo que era esto. O sea, porque se amplió a todo otro espectro de gente que me empezó a reconocer. Claro. Toda la gente que no consume redes sociales, que sigue habiendo mucha, pero que sí consume televisión, de repente ya me conoció ese público. Y resulta que es un porcentaje grande, ¿no? O sea, no sé si las redes la hayan como tal arrebatado, creo que más bien el público como que medio se dividió. O sea, hay gente que consume su contenido rápido en redes, hay gente que lo consume en televisión. Cuando de repente tocas una y tocas la otra y agarras a los dos públicos, ahí te das cuenta qué pedo. Sí, no. Pero sí, o sea, sí vi una potenciación, digamos, del alcance de mis números, tanto que crecí en seguidores y demás, como de la cantidad de gente que me empieza a reconocer porque se amplió el espectro a gente que no tenía ni idea de qué pedo con las redes y de repente sí me toparon en la tele. ¿Y te gustaría, o sea, te gustó la experiencia? ¿Te gustaría seguir en la televisión? ¿Te gustaría hacer un proyecto de televisión o no tanto? No lo sé. Creo que dependería completamente de qué proyecto, porque el lenguaje de la televisión me gustó. O sea, el rush de la producción y la cuestión en vivo está bueno, pero también es una cosa que no sé si quisiera vivir seguido. ¿Sabes? Como que está bueno para un evento que ocurre de pronto, pero no sé si quiero todos los días. Es como, o sea, este rush en vivo está complicado. A mí me gustaría mucho, o sea, sobre todo me interesa entrarle a la tele, pero desde la ficción, desde la creación de algo como más, no tanto como conductor, sino como guionista, como actor, como un algo. Está muy chido eso. Me gustaría entrarle, que ya más o menos me estoy metiendo ahí desde el guionismo, ya medio le empecé a entrar al cine desde el doblaje. Ahora sí que es una cosa que poco a poco iré creciendo porque pues voy tomando pasos más o menos arriesgados, pero sin, o sea, saltos de fe, pero con preparación. Tú me decías hace un rato que a los 18 años estabas viendo y que el Cefat y que la UNAM y que todo esto. Ese niño de 18 o el más chavito de 17, de 15, volteaba y decía, puta, ojalá algún día yo pueda hacer esto o pueda ser como quién. O sea, ¿quiénes eran tus inspiraciones de chavito y qué querías hacer?
Yo, o sea, híjole, es que creo que como que pasaba por momentos, pero yo de más morro me acuerdo que una de mis primeras como adoraciones así en la vida fue Jerry Seinfeld. Ok. Porque cuando yo empecé a ver Seinfeld desde muy morrito, Te clavaste. y sobre todo los beats de rutina que él soltaba entre escena y escena o entre capítulo y capítulo, como que fue mi primer acercamiento al stand-up. Y eran aparte beats que hoy los veo y digo, sí me siguen dando risa, pero son como muy simples, o sea, son observaciones tan... O sea, me acuerdo mucho una donde decía, ¿qué pedo con que en China siguen usando palillos chinos? O sea, cuando mueven paja lo hacen con con palos de billar o qué pedo. Era una tontería, ¿sabes? Pero como que es una observación que dije, qué risa, los palillos chinos como tacos de billar. Y como que se me quedó grabados ese tipo de cosas. Entonces yo tenía ganas de hacer observaciones como esas. O sea, como que Jerry se fue mi primera introducción inconsciente a algún día me gustaría hacer eso. Y me aquí años más tarde haciendo stand-up. Entonces, como que más o menos voy por ese rumbo. Cuando después me clavé de repente más con el cine, me acuerdo que sí tuve una fijación muy cabrona con Tarantino. Ok. Que como que Pulp Fiction fue la primera película que de repente dije, ay, güey, yo quiero escribir algo como eso, ¿no? Y tenía ganas de repente escribir, es que yo quiero diálogos Pero es lo que raros. te iba a decir, entonces te gusta debrayarte, gano. O sea, Sí, es una también. cosa. Y me wow, gusta, o sea, y entonces y empecé Tarantino. también a escribir y a formarme un poco como escritor. O sea, como que he admirado a diferentes personas en diferentes momentos de mi vida y he tratado de probar a hacer lo que esas personas hacen. ¿Y en la escena nacional? ¿De México tenías algún modelo a seguir o alguien que te pareciera cool o una obra de teatro que querías hacer o algo así? Me acuerdo, es que, híjole, yo tenía, bueno, ahí tuve, o sea, igual fueron como un par de figuras, pero quizá un poquito más cercanas. Tuve un maestro que fue como el que me empezó a empujar a todo este pedo. O sea, el maestro por el cual yo empecé a tomar talleres de teatro de secundaria, que fue el que de algún modo me llevó a todo este pedo tanto tiempo después, que fue Carlos Quintanilla, que es sobrino de Raúl Quintanilla, no, que bueno, fue pues sí. él daba clases en la escuela en la que yo estudié. Él fue de hecho el que me dejó su trabajo en la escuela cuando él se fue del colegio. Y fuimos después colegas porque él regresó como director de la escuela y hemos trabajado en varias cosas ahí juntos. Pero el caso es que él, por ejemplo, si bien tiene ya rato que no lo veo, es alguien que tengo como en una estima muy especial porque sé que gracias a ese güey tomé mi primer taller de teatro en secundaria que él me lo dio. Y fue donde de repente descubrí esto está increíble. O sea, ya vi que el teatro no es una cosa como de pretenciosa y complicada, eso es jugar. Y él fue el que me enseñó eso. Entonces, gracias a eso, tomé teatro toda la secundaria, toda la prepa. Empecé a hacer teatro desde entonces, estudié teatro y años más tarde estoy donde estoy ahorita. O sea, sí puedo rastrear ese primer momento a él, a esa clase. Y en Así. ese sentido del teatro, por ejemplo, ¿tú te sientes más feliz que te dijeran, Ibarreche, vamos a montar ahorita Shakespeare? O vamos a montar ahorita, como te decía, algo de Héctor Mendoza, más mexicano y contemporáneo, Sí. clásico. O vamos a hacer una obra donde la va a producir Alejandro Gou y va a estar Albertano contigo y va a ser comedia de Lagunilla, mi barrio, ¿o qué? Fíjate, a mí me gusta, o sea, justo tirándole creo que al rango de en medio. O sea, yo en algún momento iba mucho a la Compañía Nacional a ver teatro. Porque las obras que tenían ahí de repente eran como textos o clásicos o no tan clásicos, pero montados como con un enfoque muy es una obra que te va a contar una historia. Yo sí en la carrera padecí un poquito este teatro mamador que de repente, sí, cósmico. Y te decía, ay, paren de mamar, güey. O sea, ¿qué es esto? Cuéntenme una historia de verdad, güey. Así que digo, entiendo que es una forma de arte distinta que a lo mejor soy muy idiota para comprender, pero yo de verdad decía, como a mí me gusta cuando el teatro me cuenta una historia. Entonces me gustaba mucho la compañía porque eran obras que sí lo hacían. Claro. A mí ese tipo de teatro es el que me gustaba. Y con el sí. cine te pasa lo mismo. También, o, por ejemplo, sí, de este sí. cine que ya sabes, ¿no? Estos directores búlgaros, suecos, que son películas rarísimas, dificilísimas y que Cuesta, solo pasan o sea, en la Cineteca contra Marvel, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que esas películas me suelen costar. De repente he visto un par que creo que ya habiendo consumido tanto, a lo mejor le rasqué un otro significado que dije, ok, ya vi para dónde le apostaba esta cosa rara. Pero en general, cuando es una película, creo que cuando logro distinguir que es un poquito más mamadora que interesante, digo, no, gracias. O sea, yo prefiero cuando una película me cuenta una historia. Cuando me conté, estos personajes les pasó esto, hicieron esto y fin. Gracias. Eso Por ejemplo, quiero el hacer. año pasado, bueno, o sea, no este año, sino el anterior, Ajá. nominaron a Macbeth, ¿no? En el Oscar, sí. que era una película que era rara, o sea, Sí. que estaba muy teatral y blanco y negro y todo. ¿Ese Sí. tipo de películas te gustaron? A mí ese en particular no tanto, pero no por otra cosa, sino porque yo me clavé mucho con Macbeth durante un buen rato en la carrera, porque en algún momento hasta hice como una especie de, no una tesis, pero como una especie de tesina, ensayo tal en un semestre, comparándolo con Breaking Bad. Ok. Y porque el trayecto del personaje es más o menos el mismo, ¿no? La noticia que recibe y el héroe trágico y no sé qué. O sea, agarraba yo a Macbeth y a Walter White a la par y decía como la historia es básicamente la misma. Entonces me clavé mucho con Macbeth y como que
estudié mucho esa obra, en varias clases la repasamos, hubo una clase en la que no la montamos, pero como que agarramos cada quien una escena y la repasamos, entonces estudié muy seguido esa obra. Entonces me da coraje de repente ver una versión de Macbeth donde la escena del portero no da risa. Claro. Porque digo, no entendieron. Sí, no era así. Esa parte así. es cagada. Por eso después de que se muere el rey viene una cosa que es chistosa. Sí. Si no me dio risa, la cagaron, no entendieron el texto. Entonces por mucho que dense el Washington, lo que quieras, no entendieron Macbeth. Okay. Entonces a mí me dio más coraje eso porque digo, güey, no es tan complicado, vean un documental. O sea, sí, no, bueno, pero está interesantísimo porque además tú tienes este acervo y tienes esta preparación. Y eso es lo importante, amigo. No es un güey que agarró una cámara y dijo, voy a hablar y spoilers. O sea, sí, no, pero antes hice cosas. No, pero a ver, hermano, finalmente tienes un estudio que te permite decir, sí, puedo abordar esto, y aunque seas chistoso, y aunque le eches relajo, y aunque todo, te funciona. Nos quedan 4 minutos, pero quiero, antes de terminar, y de verdad agradecerte muchísimo, porque qué rico está platicar contigo. Es deliciosa esta conversación, de verdad. Gracias, gracias. Seguramente has dado muchas entrevistas en esta carrera que llevas, y seguramente la gente te busca y te platica. Cuantas. Te quiero hacer una pregunta última. Dime. ¿Qué es algo que nadie nunca le ha preguntado a Javier Ibarreche y que Javier Ibarreche quisiera platicar o contar? ¿Qué es algo que nadie nunca le ha preguntado? De su experiencia, de lo que sea. Creo que casi nadie me pregunta sobre el rato que di clases, más allá del qué cabrón que dabas clase y ahora pasaste a hacer esto otro. Como que casi nadie pregunta, oye, pero tu clase, ¿qué pedo? O sea, ¿qué hacías tú en la escuela? Porque lo cierto es que hoy no es que lo recuerde con desprecio, digo más bien en contraste, disfruto mucho lo que estoy haciendo ahorita en comparación con lo que hacía como maestro, pero disfruté mucho mi chamba de maestro también. Y quiero pensar que también hacía yo cierto esfuerzo, digamos, porque mi clase fuera entretenida. Yo siempre veía mi clase un poquito como dar show. Okay. Porque de repente tenía este grupo que dije, ok, los tengo que entretener por 1 hora. De por medio tengo que enseñarles cosas, sí, pero para poder enseñarles lo que sea, tengo primero que ganarme su atención, para eso los tengo que entretener. Entonces yo lo veía como una especie de entrar a dar show. Entonces me acuerdo que yo, me esforzaba de repente en preparar cosas, en llevarles, nunca les dejaba novelas porque decía que hueva no la van a leer, les ponía cuentos. Dije que sea más corto para que sí los obligo a que sí lean esto, pero esta historia está interesante, rasquémosle un poquito, discutamos qué pedo con esta historia. Les ponía un capítulo de Black Mirror que al final provocaba todo un debate, así de, me llegaron a regañar en la escuela como de, güey, esto no es para, bueno, perdón, pero la clase funcionó. El día que cambiemos la academia, también algo sucederá. Y no me refiero a la academia del Oscar, sino a la academia en México de cómo da clases. Y que creo que, o sea, ahí me di cuenta de un par de cosas que es, o sea, y sobre todo si hay alguien docente o cercano a eso que está escuchando esta entrevista, que es, creo que es mucho más importante ser interesante que saber de lo que estás hablando en una clase. O sea, cuando tienes alumnos que no necesariamente se van a dedicar a esa cosa que enseñas, primero trata de ganártelos con lo sencillo, trata de como entretenerlos y enseñarles lo que puedas. Ya después vendrá la parte complicada. Y no ver a los alumnos como enemigos, porque yo nunca, o sea, esta idea de llegar a dar clase a pesar de los alumnos, no, es para ellos. ¿Qué escuela era en la que dabas? El Colegio Ciudad de México. El Colegio Ciudad de México. Entonces, o sea, como que creo que el cómo di clases y los años que pasé dando clases, de nuevo, señor Miyagi, o sea, fueron una suerte como de entrenamiento del cómo hablo, del cómo me desenvuelvo, del cómo veo las cosas, que ahorita a una escala mucho más grande sigo aplicando. Pero empezó ahí. O sea, creo que hay ponerle atención a lo que uno está haciendo ahorita, creo que es importante. Y es muy interesante y qué bueno que lo comentas, porque además tú no sabes, capaz que en 2, 3, 4, 5 años te encuentras que uno de esos niños tú fuiste su inspiración y hoy se convierte en un director, en un escritor, en un Wesky, en un esto, en un otro. ¿Quién sabe, no? Y estaría de huevos, porque imagínate, esa medalla te la cuelgas con un pinche orgullo así de, yo hice esto. Aquí estoy. No, está padrísimo. ¿Y la greña hasta dónde va a llegar? No lo sé, siento que me va a dar mala suerte cortármela, porque sí, llevo ya, o sea, como Sansón no te va a pasar. Ajá, justo, es tal cual lo que pienso, así que digo, como qué tal que me la quito y desaparecen mis poderes, no sé. Entonces, mira, ¿para qué le hagamos eso así? Pues mi querido Javier Ibarreche, de verdad te agradezco muchísimo esta conversación, un placer. Gracias por haber estado con nosotros. Pues por ahí, si algún despistado todavía no te ha seguido, dile por dónde te va a encontrar. Me encuentran en todas las redes como para acá. Me encuentran en todas las redes como @Ibarreche Javier, en Facebook como Javier Ibarreche, lo mismo en YouTube. Y nada, estén pendientes ahí de mi contenido, de series, de películas, de próximas fechas de shows de stand-up. Y acabo de grabar recién mi show, entonces próximamente lo estaré soltando igual ese material en alguna red. ¿Cuándo y en dónde? ¿Cuándo y en dónde no sabemos? Pero por ahí va a aparecer. Entonces, para que estén pendientes, porque si quieren ver por qué sí doy risa, ahí va a estar. Entonces, que no es fácil hacer stand-up, muchachos. Y que hay que prepararse para hacerlo bien. Y bueno, pues seguramente una gran experiencia también ver ese show. Gracias, querido Javier. Y ojalá pronto nos volvamos a ver. Seguro que sí. Muchas gracias, güey. Esto es de lo que uno se entera. Yo soy el Chicken. Hasta la próxima.